días. Vamos a dar inicio a este culto esta mañana. Sean todos bienvenidos, tanto los que están aquí reunidos presencialmente como los que están por las redes sociales. Y vamos a ponernos en pies y vamos a empezar con un tiempo de alabanza para honra y gloria de nuestro Dios. Eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré, porque eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo y pusiste mis pies en un lugar espacioso. Pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, más de
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Él es digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Hoy venimos ante ti, Señor, sin ser dignos y sin tener razón. Nuestra vida se inicia en ti, nuestra angustia termina en ti. Tuyo es nuestro corazón, cámbianos, Señor. Hoy te alabamos, hoy te alabamos. Eres Dios, eres Dios, eres santo, eres santo. Hoy te alabamos, hoy te alabamos. Eres Dios, eres Dios, eres digno, eres digno. Hoy te alabamos. Hoy venimos ante ti, Señor, sin ser dignos y sin tener razón. Nuestra vida se inicia en ti, nuestra angustia termina en ti. Tuyo es nuestro corazón, cámbianos, Señor. Hoy te alabamos, hoy te alabamos. Eres Dios, eres Dios, eres santo, eres santo. Hoy te alabamos, hoy te alabamos. Eres Dios, eres Dios, eres digno, eres digno. Hoy te alabamos, hoy te alabamos, hoy te alabamos. Oíd, reyes,
habéis escuchado, príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Inmerecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo que pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte y ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia, tu perdón, tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo que pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. Merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte y ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fue en la
yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Fue en la cruz, Salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz, me canceló todo deber que condenaba mi ser. Fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo, al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. En la cruz canceló todo deber que condenaba mi ser. Puedo imaginarme cómo será cuando camino junto a ti. Puedo imaginarme cuando te veré y tu rostro pueda contemplar. Puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o de rodillas yo caeré. Yo cantaré aleluya, o en silencio me quedaré. Yo puedo imaginarme
Puedo imaginarme, puedo imaginarme el día que yo estaré junto al Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad y para siempre solo adorar. Puedo imaginarme, puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré por ti, mi Cristo, en silencio me quedaré, estaré de pie en tu gloria, o de rodillas yo caeré, yo cantaré, aleluya, o en silencio me quedaré. Yo puedo imaginarme, puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré por ti, mi Cristo, en silencio me quedaré y estaré de pie en tu gloria, o de rodillas yo caeré, yo cantaré, aleluya, o en silencio me quedaré. Yo puedo imaginarme, puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio me quedaré y estaré de pie en tu gloria, o de rodillas yo caeré, yo cantaré, aleluya, o en silencio me quedaré. Yo puedo imaginarme, puedo imaginarme, puedo imaginarme, puedo imaginarme. Pueden tomar sus lugares, vamos a tener el tiempo de la meditación esta mañana. Buen día, mis hermanos, buen día. Doy gracias a mi buen Dios que me permite estar en comunicación con ustedes, aunque sea por este medio. No dudo, o mejor dicho, yo espero por fe y por gracia que Dios nos concederá volver a congregarnos presencialmente para juntos alabar al Señor. Hoy es un buen día para alabar al Señor. Y estoy orando y actuando, buscando para nuestra iglesia el rumbo de Dios. No el rumbo humano, sino el rumbo de Dios. Ustedes oren conmigo también a nuestro Dios para que nuestra iglesia llegue a ser y a hacer la voluntad de Dios y así ganar a otros para Cristo. Estamos ocupados estudiando y reflexionando acerca
del cómo llegó el Evangelio a nosotros, los no judíos. Para tal propósito, estamos estudiando, analizando, comparando las Escrituras y yendo al libro de los Hechos para conocer esta hermosa historia. Mi hermano, no tengo prisa en arrojarte un caudal de información, ni me preocupa meterme en temas frívolos o superfluos en los cuales muchos pastores están metidos. A mí me preocupa y quiero que nuestra iglesia, a la luz de la palabra, entienda para qué fuimos salvos y cómo podemos hacer la voluntad de Dios. Gracias por estar allí. Yo te ruego que ores mientras expongo la palabra. Estoy de regreso al libro de los Hechos, tal y como te lo anticipé. Particularmente en el capítulo 6 de los Hechos. Hoy haremos una reflexión sencilla en el capítulo 6 respecto a lo que yo llamo un segundo distractor interno. La iglesia tuvo oposición de fuera, pero también el enemigo empezó a trabajar dentro de la iglesia. Muchas iglesias no han entendido esta maniobra. El apóstol Pablo habla de las astucias perversas del enemigo y dice, no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, no debemos ignorar las intenciones malignas del enemigo para distraernos. En mi opinión, y respeto la tuya, por supuesto, en este capítulo 6 de Hechos aparece lo que yo llamaría un segundo distractor interno queriendo desviar el propósito de la iglesia del Señor Jesús. Consultando un diccionario y buscando la palabra distractor, dice este diccionario, un distractor es algo que aparta la atención, que te desvía de tu propósito o de lo que es importante. Ya el enemigo había intentado hacerlo, perdón, ando un poco agripiento, ya el enemigo había intentado distraer la iglesia desde dentro usando a un tal Ananías y Zafira, queriendo imponer un estilo de vida cristiana simulada. Hubiera sido tremendamente perjudicial para la iglesia si este comportamiento hubiera prevalecido. Pero Pedro, con la autoridad del Señor Jesús, confrontó esta maquinación malévola, perversa del enemigo en distraer la iglesia. Confronta a Ananías, confronta a Zafira y les pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pedro no está hablando de, oye, ¿qué pasa contigo? Estás un poco extraviado. No, Señor. Pedro frontalmente encara a estas personas y le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Y en esta ocasión vemos entonces una presencia viva y activa del enemigo, nombrado por Pedro, Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Y vemos también
una presencia viva y activa del Espíritu Santo de Jesús, cuidando y dándole a la iglesia del Señor que Él compró con su sangre un blindaje contra esta simulación perversa. Aparece otro distractor pronto y se llama murmuración. Y es justo lo que vamos a ver aquí en el capítulo 6, y vamos a ver cómo los hombres de Dios tuvieron sabiduría para atacar frontalmente este problema y no dejarse desviar. Pero antes de entrar en esta lectura y en esta reflexión, déjame decirte, mi hermano, que una vez que el enemigo te ha distraído, una vez que este distractor que el enemigo envió a tu vida, a tu hogar o a tu iglesia, una vez que este distractor prospera, te encontrarás fuera de la voluntad de Dios, distraído en otra cosa. Y al cabo de los años te darás cuenta que tú creías que estabas haciendo una buena obra, pero no estabas haciendo la obra de Dios. Porque una buena obra, una buena ocupación, mi hermano, no es necesariamente la ocupación en la que Dios quiere que tú estés para su gloria y para su honra. Entonces, al crecer en Hechos capítulo 6, 1 al 7, la iglesia, como creciera el número de los discípulos, dice en nuestra versión. Haré una comparación en varias versiones para que veas qué interesante es esta manera de verlo desde diferentes ángulos. Dice la versión Dios habla hoy: el número de los creyentes iba en aumento en Jerusalén. La Biblia Américas dice: al multiplicarse el número de los discípulos. Entonces, cualquiera de estas versiones va a mencionar crecimiento. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Llegó la murmuración, y la murmuración no es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia debe estar al tanto de todas estas acechanzas, de todas estas distracciones que el enemigo puede enviarnos o enviarte o enviar a cualquier otra iglesia. Se quejaron los judíos de habla griega, dice la Nueva Versión Internacional, contra los de habla aramea. Era un pleito familiar. Todos eran judíos. La diferencia es que unos habían venido de Grecia, otros del Asia, y les habían creado un lugar para alimentar a las viudas y proveerles de alimentos allí en Jerusalén. Se quejaron los judíos. Murmuración, queja de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, distribución de alimentos. Me pregunto, ¿de dónde vino la queja? Porque estas eran viudas mal atendidas. No eran hombres, no eran matrimonios, eran viudas. Seguramente, y no tengo bases bíblicas, estoy especulando, una viuda empezó el pleito. Seguramente una viuda que quería comer primero que todas, tal vez, o que quería comer más, o que lo quería caliente y entregado inmediato, se quejó, empezó a murmurar. No había el buen juicio para decir: oye, caray, de gracia nos están alimentando. Por amor nos proveen los alimentos. Lleguen fríos, lleguen calientes, van a llegar y tendremos sustento. No había un sentimiento de juicio en esa manera.
Más bien había queja, había murmuración. ¿Qué hacen los apóstoles? Se ponen listos y no se dejan distraer. Y parafraseando, me anticipo a decirte, mi hermano, qué fue lo que hicieron los apóstoles. Recuerda que los apóstoles, los discípulos y los líderes diáconos estaban allí bien organizados. Los apóstoles no cayeron en la trampa de la distracción. Y parafraseando esta situación, yo lo diría de esta manera. Tu problema es importante, mujer, y lo vamos a atender. Pero tu problema no es el único, ni el más urgente. El propósito de la existencia de nuestra iglesia no es el alimento, los frijoles y las papas calentitas. Hay otra ocupación por encima de todas las ocupaciones. Nos vamos a ocupar con ustedes, por supuesto, así lo diría yo. Sin embargo, no nos vamos a quedar ocupados con ustedes en este asunto, porque el asunto para el cual fuimos llamados es predicar la palabra y mantenernos en oración. Vamos a nombrar a personas que les den la atención justa y debida, pero nosotros no vamos a ocuparnos en tus problemas. Si esa fuera la actitud de muchos líderes, de muchos padres en la iglesia, hermano, que se distraen, unos con el trabajo, otros con una enfermedad, otros con algún pariente borracho o con una hija rebelde antrera, y de pronto están consumidos en vida, distraídos, encarcerados, desgastados y neutralizados por el enemigo, y ya no tienen tiempo, energía, ni siquiera el ánimo de ocuparse en aquella labor para la cual fueron salvos. Esto es delicado, hermano. Es serio, porque podrías invertir el resto de tu vida en distractores que el enemigo te envía, sean parientes, sean trabajos, sean propiedades, sean lo que sea. Necesitas mantenerte alerta. Y hubo murmuración en este pleito familiar. Se quejaron las mujeres porque eran viudas, judías griegas contra las judías, déjame decirlo así, las judías arameas, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es posible que había fallas en la administración. Entonces los 12 dijeron, está bien, muchachos, vénganse, aquí hay un problema urgente que atender. Vamos a abocarnos a calentar los frijoles. No, no dijeron eso los 12. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, es muy interesante porque aquí aparece por primera vez lo que algunos llaman el gobierno congregacional. Por supuesto que los discípulos tienen derecho a tomar decisiones y a participar en los asuntos internos de una iglesia. No es el pastor el que tiene siempre y solamente la prerrogativa de decidir por otros y manipularlos y controlarlos. No, señor. El gobierno es espiritualmente congregacional. Ahora bien, si un gobierno es solamente congregacional, sin la instrucción y la guía del Espíritu Santo, pues esa iglesia se va a volver una iglesia con un gobierno congregacional secular, pagano, humano, sin frutos para el reino del Señor. Debe ser pues un gobierno congregacional, controlado, dirigido
por el Espíritu Santo. Tenemos que trabajar en eso. Y vamos a hablar más de eso enseguidita. No es justo, dicen los 12, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermano, una vez que estás ubicado, que disciernes para qué fuiste salvo, tú estarás también capacitado para decir, no tiene sentido, no es justo, no es conveniente que yo me desgaste acá, porque yo tengo un gran trabajo que hacer acá. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escucha, mi hermano, lo que están diciendo. Están hablando de que posiblemente tendrían que dejar de orar y dejar de predicar para ocuparse sirviendo las mesas. Y dicen ellos, no señor, no vamos a hacer eso, no vamos a dejar de predicar la palabra para ponernos a calentar frijoles. Hágame el favor. En la versión Dios habla hoy, dice que los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes, En las diferentes versiones aparece esta convocatoria de los apóstoles a los otros miembros de la congregación. En Américas dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Hubo una convocatoria sana, congregacional, justa, democrática, déjame decirlo así. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En la versión Dios habla hoy, no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Me parece interesante que aquí usan la expresión para ocuparnos en la administración. Una gran cantidad de pastores están administrando la iglesia. Ellos creen que Dios los llamó a ser administradores. Son excelentes administradores. Mis respetos para ellos. Pero ellos no fueron llamados para ser administradores de la congregación. Hay otros que lo pueden hacer. La versión Américas no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, 6.3 del libro de los Hechos, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, hermano pastor, Dios tiene dentro de tu congregación personas competentes, inteligentes, con derechos a participar. No son tontos, son criaturas inteligentes, salvos por gracia y creados a la imagen de Dios. Son inteligentes, son capaces, son competentes. Dales una oportunidad. Suelta el micrófono. Hazte a un lado, suelta el púlpito. El día que te mueras, se morirá la iglesia contigo. Si tu comportamiento es posesivo, controlador y egoísta. Busca, dice los apóstoles, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Y no faltará quien diga, de buen testimonio. Va a ser difícil encontrarlo. Hermano, si tú tienes un buen testimonio, ¿por qué otros no tienen derecho a tenerlo? Es tu trabajo incentivar y motivar a que otros mejoren su testimonio para que califiquen dentro de ese equipo de hombres que van a ser tus ayudantes. Número 3, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Hay una expresión muy vulgar, muy triste y muy destructora. No distractora, destructora. Dice la frase, ¿a qué le tiras, mexicano? El enemigo ha hecho un buen trabajo sembrándonos complejos de inferioridad y haciendo creer a muchos que ni son dignos ni son capaces de servir al Señor. Yo espero que no seas tú, mi hermano, mi hermana, que estás tumbando leña, desanimando y desalentando a otros.
y no dándoles la oportunidad de servir. Ten mucho cuidado, porque el Señor podría tumbarte a ti. Tu trabajo es incentivar y buscar dentro de tu congregación personas tan santos como tú, tan inteligentes como tú, tan competentes como tú, y darles una oportunidad de servir, porque ellos también lo pueden hacer, para que encarguemos este trabajo, dicen los apóstoles. Así que, hermanos, dice la versión Dios habla hoy, busquen entre ustedes a 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo. No todos los varones tienen un buen testimonio y una buena reputación en nuestra congregación. Y yo no evado, yo no me acobardo a la hora de tener que admitir que algunos hermanos son centaveros, son egoístas, y son huidizos e irresponsables. De todo hay en la viña del Señor. Sin embargo, yo sigo creyendo, mi hermano, que sí tenemos dentro de nuestras congregaciones personas que con la gracia de Dios, el estímulo, el discipulado, pueden llegar a ser elementos de valía, de utilidad, de servicio en el crecimiento, en el apuntalamiento de la iglesia del Señor Jesús. Y en esa dirección yo quiero correr. Y tú estás conmigo. En Américas dice, escoged de entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. La Nueva Versión Internacional nos da pues un cierre del perfil de estos hombres, que tengan buena reputación, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean llenos de sabiduría. Ahí está el perfil del hombre y la mujer que Dios puede usar dentro de una congregación. Y hermano, Dios nos ha dado hombres y mujeres con este perfil. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dicen los apóstoles. Muy bien. Gracias por tu paciencia, hermano. Estoy intentando desalojar estas hojas. Ok. Agradó la propuesta a toda la multitud. Dice el capítulo 6, verso 5. La propuesta de nombrar varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Ahora bien, si estamos hablando de diáconos, también estamos hablando de diaconisas, porque este es un departamento donde entran las mujeres. Por supuesto, no hay segregación. Aquí no hay desprecio alguno, en manera alguna, a las mujeres que Dios nos ha dado, que son inteligentes, que tienen el don de administrar y que saben servir y que aman al Señor Jesús. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Aquí hay la mención. Aquí está la mención, pues, de Esteban. Y la razón, en parte, por la cual quise venir a este capítulo 6 de Hechos, es justamente porque ahí aparecen Esteban y Felipe, quienes serían los pioneros, aparte de Pedro, yendo a ver a Cornelio, de impulsar, echar fuera de Jerusalén el Evangelio. Dios usaría de una manera poderosa a este hombre Esteban, quien en ese momento era un líder dentro de la iglesia, en el diaconado en Jerusalén, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Tendré que volver con la gracia de Dios para hacer un recorrido en la historia de la actividad del Espíritu Santo y estos hombres de Dios en ese despegue de la
iglesia primera allí en Jerusalén. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, quien era de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Esta expresión es muy interesante. Eligen a los 7, una vez que son elegidos, los presenta la congregación, trae a estos 7 hombres y los presenta ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Qué hermoso. Ahí está el protocolo divino. Ahí está el protocolo apostólico de cómo se organiza una iglesia que va a salir adelante. Hay un grupo de hombres, en este caso eran apóstoles, y la palabra apóstol simplemente significa enviado. Hay un grupo de apóstoles, hombres de Dios, que no huirían de Jerusalén cuando llegara la persecución. Hay un grupo de hombres, bendito sea el Señor, en esa iglesia. ¿Cómo urge? ¿Cómo necesita toda iglesia? Un grupo de hombres valientes, confiables, íntegros, leales, a donde la demás congregación acuda y diga, ora por estos que pueden servirnos y ser útiles. Los apóstoles oran por ellos y les imponen las manos. Hay subordinación, hay integración, hay coordinación. Por lo tanto, habrá crecimiento, mi hermano. Y crecía la palabra del Señor 6:7, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora, quiero que notes esta frase. Efectivamente, el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén. Y Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿A qué me refiero? En este momento el crecimiento numérico se daba en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. Y los hermanos ahí tenían todo su derecho a disfrutar, a deleitarse en ese pujante crecimiento y ser edificados en las alabanzas, en las oraciones, en el convivio. Pero llegaría el momento en que tendrían que sacrificar, no voy a decir su hedonismo, porque es muy delicada esa palabra. Tendrían que sacrificar un poco su culto a sí mismos, su deleite emotivo en ellos mismos y pensar en otros. Hermanos, hay mucho hedonismo dentro de las congregaciones. Hay mucho culto al culto. Y a veces ni siquiera es culto a Cristo. Es más bien un entretenimiento emotivo, egoísta, concentrado en sentirme bien, mientras canto y mientras alabo, y mientras otros ni siquiera tienen migajas de esto que tú estás disfrutando. No es pecado, mi hermano, que disfrutes los cultos, que alabes al Señor, que cantes, que llores. Lo que es pecado es que lo concentres todo en tu persona y en tu iglesia, porque la consigna está allí, la orden de Jesús. Tengo toda potestad para enviarte. Tengo toda potestad arriba y abajo, y quiero que vayas y que hagas discípulos y que los bautices y que les enseñes a caminar. Si me obedeces y vas, te prometo que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y por cierto, esta promesa del Señor Jesús de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo fue dada dentro de un estricto concepto. Una vez que Jesús les ordena que vayan a evangelizar a otros, que salgan de Jerusalén, a ganar a otros, a extender el reino, el Señor agrega, y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Qué significa esto, mi hermano? Significa dos cosas: que
no es seguro que Dios estará contigo en tu vida egoísta, disipada, vivida para ti y para ti solamente, y tus proyectos materiales seculares, poniendo a un lado aparte los proyectos de Dios y viviendo tú para ti solo. No hay promesa en que Dios te sacará adelante en ese mundo egoísta, ególatra, de vida pues secular, pagana. Sin embargo, si hay promesa, si hay garantía de que el Señor estará contigo a donde quiera que vayas, si yendo estás yendo en la voluntad de Dios a hacer lo que Dios te mandó. Él estará contigo y con los tuyos y con tu economía y con tu salud y con tu familia y con tus hijos y con tu iglesia y con tu nación. Él estará contigo cuando tú estés dentro de su voluntad, yendo y haciendo lo que Él quiere que hagas. Crecía el número en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice el verso 8 del capítulo 6, lleno de gracia y de poder. Estamos retomando el asunto de Esteban y luego vamos a explicar por qué. Lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Estos libertos pudieron haber sido judíos que habían sido liberados de sus legalismos farisaicos para vivir en la gracia, o pudieron haber sido esclavos y ahora eran libres, dice un comentarista. Había de Cirene, de Alejandría, Cilicia, de Asia, y disputaban con Esteban. Allí viene la confrontación. A toda acción, una reacción. Hermano, debes esperar una reacción del enemigo si decides y resuelves hacer la voluntad de Dios. Pon los pies en la tierra. Debes esperar una reacción de parte del enemigo contra tu persona, incluso contra tu salud y contra tu economía. Pero el Señor Jesús no te va a dejar. No podían resistir estos individuos, engendros del demonio, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Muy interesante. Entonces tuvieron que sobornar a unas personas para que inventaran el rollo de que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Hágame usted el favor, qué absurdo. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Aquí está la revuelta agarrando fuerza. Una chusma, reventando el buen ambiente, el buen ánimo. Una chusma del pueblo donde están metidos los viejos, los ancianos. Y hágame usted el favor, los escribas, quienes supuestamente eran hombres moderados, cultos académicos, preparados, y arremetiendo contra Esteban, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y imposible que Esteban estuviera haciendo eso. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, en un aspecto muy peyorativo, muy despectivo, ese Jesús de Nazaret, decíamos en la entrega anterior, que aquí aparece la cepa, la razón del porqué de esta reacción diabólica. Es contra Jesús.
mi hermano, no es contra ti, ni siquiera contra tu doctrina. Es contra Jesús. Entiéndelo antes que te mueras. Ese Jesús de Nazaret, le hemos oído a este hombre decir que va a destruir este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. De pronto resultan muy celosos de sus culturas. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mi hermano, no desperdiciaré mi tiempo para convencerte respecto de la realidad de los ángeles. Están allí. Están allí a través de toda la palabra. Sí, Señor, los ángeles de Dios. Aclaración. Quiero hacer un comentario sencillo para intentar aclarar por qué Dios le concedió a Esteban esta honorabilidad de dejar su gloria brillar en su rostro. Dios permitió que su gloria de Dios brillara a través del rostro de Esteban para convencer a estos impíos, para convencerlos de que Esteban era un emisario del Dios de Abraham, el Dios de la gloria, como Esteban mismo lo narraría en el capítulo siguiente. Y que esto que Esteban estaba diciendo venía de los cielos, que era verdad. Dios estaba estableciendo su iglesia y lo hacía por medio de milagros, y acontecimientos sobrenaturales. La gente, el pueblo, estaba viendo eventos nunca antes vistos, porque eran sobrenaturales, divinos. Estos hombres que Dios usó eran simples hombres de carne y hueso. No tenían ni la fuerza ni el poder propio. Hay que dejar eso bien claro. En su carne lo habían recibido de Dios, en la persona del Espíritu Santo, que ahora los había llenado, iluminado y empoderado para glorificar a Cristo. En otras palabras, estaban llenos del Espíritu Santo. Las acusaciones contra Esteban eran 4. Permíteme brevemente hacer un recorrido por estas 4 acusaciones. Acusaban a Esteban de blasfemar contra Moisés, porque Esteban decía que Cristo era mayor que Moisés. Ni modo, es la realidad bíblica. Número 2, acusaban a Esteban de blasfemar contra Dios, porque Esteban exaltaba a Cristo por encima del templo y por encima de la ley. Así son las cosas. Tercero, acusaban a Esteban de blasfemar contra el templo al decir que Cristo lo destruiría. Y no sería necesariamente Cristo, serían los romanos en el año 70 después de Cristo. 4, acusaban a Esteban de blasfemar la ley al decir que Cristo la había abolido y que había hecho un nuevo pacto, lo cual es verdad. Entonces las acusaciones de estos individuos tenían sustento, pero eran perversamente torcidas. Esteban presentaba a Cristo como superior a Moisés, superior a la ley, superior al templo y por encima de todas las cosas. Ocúpate de Cristo, hermano, con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, y déjales claro que el Señor Jesús está por encima de todos y de todo, y prepárate para lo que vendrá y pronto. Dios también había prometido y asegurado que los no judíos, o sea, nosotros los gentiles, que recibiésemos a su Hijo Jesús, recibiríamos en Cristo
al Espíritu Santo lo mismo que los judíos, que nos sería dado por gracia, por fe, como un regalo, y que no habría prejuicios contra nosotros, porque el Espíritu nos sería dado y nos sería dado sin medida, sin poquiteces, en pocas palabras. Lo dice Pablo en Gálatas 3:14 y lo voy a leer. Dice Pablo, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí Pablo, el apóstol a los gentiles, se está solidarizando con nosotros, porque él está hablando de varias cosas. Dice, la bendición de Abraham va a alcanzar a los gentiles. Pero el apóstol Pablo lo dice de una manera incluyente. Dice, para que recibiésemos la promesa del Espíritu, como si él también fuera un no judío. Entonces, esta promesa del Espíritu, y como Jesús lo dijo en Juan capítulo 7, abundantemente también, era, mi hermano, para ti y para mí. Esto es muy importante y tenemos que regresar a este asunto. La bendición de Abraham es, pues, la justificación por medio de la fe en Cristo, el perdón de pecados para ti y para mí, y el regalo del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo, cuando la palabra habla, pues, de la promesa, hablando del Espíritu, está hablando del regalo que Dios nos había prometido en Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado, Pedro continúa en Hechos 2. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís, dice la palabra en Hechos capítulo 2. Y Pablo dice en Romanos 15, alegraos, gentiles, con su pueblo. En una entrega pasada hacía referencia a esta enseñanza en Romanos capítulo 15. Mi hermano, estoy a punto de concluir esta entrega, pero quiero referirme otra vez a Romanos 15. Aparta tiempo, porque ese es el capítulo de los no judíos, donde viene todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Viene, déjame usar esta expresión, un resucitamiento. Esa palabra no viene en el diccionario. Viene, hermano, las bases para cimentar una vida abundante, llena del Espíritu Santo, en alabanza, en gloria al nombre de Cristo Jesús. Como dicen en mi pueblo, yo te lo voy a decir ahora, despabilate, libérate de ese espíritu servil, de ese espíritu de conformismo, a una vida derrotada, a una vida fría, indiferente, que no irradia la gloria, la presencia de Dios, porque Dios te ha dado su Santo Espíritu y te lo ha dado en abundancia. Dice Pablo, alégrense los gentiles, alégrense junto con su pueblo. Romanos 15:10. Alaben al Señor todos los gentiles. Me falta la fuerza, mi hermano. Me falta el ímpetu. Me falta, no sé qué me falta, pero yo quiero inducirte. Yo quiero, mi hermano, empujarte en el rumbo de Dios. Tú eres la iglesia.
tú has recibido el don, el regalo del Espíritu Santo. Que tu rostro brille, mi hermano. Que tu visión se ensanche y que salgas de tu estancamiento moral, espiritual, secular, y que te desates de todos esos impedimentos que el enemigo ha puesto en derredor tuyo. Estamos en contacto, estamos en oración. Que Dios te bendiga, mi hermano, y te prospere. Volveré contigo. En el nombre santo de Jesús. Buen día. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué yo haría sin tu amor, Jesús? Te doy todas las gracias, Jesús. Gracias, Jesús.